Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Dios les bendiga en este domingo más de Iglesia en Casa. Es un placer poder saludarles, ya los extraño a todos. Quisiera poder estar con ustedes en este mismo instante, pero todavía no es el tiempo, todavía no es el momento. Seguimos cuidándonos, la iglesia también sigue cuidándote y yo sé que todos estamos anhelando el día en que ya podamos regresar a nuestros cultos presenciales, pero mientras eso llega, hay que continuar esforzándonos en poder conectarnos todos juntos. Le mando un saludo a todos los que ya se han conectado y hay que seguir esforzándonos en aprender de la palabra de Dios, en seguir adorando al Señor como Él se lo merece. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. El día de hoy yo quisiera concluir esta serie que ha tenido muy buena aceptación, oraciones de poder, y estoy seguro de que la has disfrutado como yo lo he hecho porque hemos aprendido bastante de estas oraciones poderosas que nos hemos encontrado en la palabra del Señor. No han sido las únicas, ¿verdad? Hay muchísimas más y yo sé que si en esta serie no estuvo alguna oración que tú recuerdas particularmente, estate al pendiente porque estoy seguro que tendremos una segunda temporada de esta serie, Oraciones de Poder. Pero si por el momento vamos a dar conclusión a esta primera temporada de esta serie, Oraciones de Poder, y me gustaría hacerlo con una oración hermosa que está en la palabra. El día de hoy vamos a ver la oración de Salomón, el título de esta predicación, la oración de Salomón. Y me gustaría que fueras con tu Biblia al primer libro de Reyes, en el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 3 y hasta el versículo 9. ¿Qué te parece? Dice así la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Gloria al Señor por su palabra. Hemos leído una parte muy linda de la palabra del Señor que yo estoy seguro que tú ya conocías o por lo menos habías ya escuchado hablar de Salomón, ¿verdad? Cuando uno recuerda al rey Salomón, sin lugar a dudas recuerda un personaje famoso. ¿Famoso por qué, hermano? Estoy seguro que tú lo sabes. Salomón pasa a la historia como el rey sabio, como uno de los personajes o el personaje más sabio. Yo creo que después de Jesucristo, el más sabio de toda la Biblia es Salomón, o al menos esa es la fama que él tiene, o pasa a la historia y su nombre es reconocido como el rey sabio, ya que Dios en este pasaje le oferta a él lo que quiera. Yo estoy seguro de que tú y yo anhelamos en algún momento que Dios pudiera tener con nosotros esa oferta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos quisieran que de repente Dios pudiera decirnos abiertamente, hijo, pídeme lo que tú quieras? Lo que tú quieras yo te voy a dar. Si tú me pides hasta la mitad del universo, la mitad del universo te doy. Porque así fue el ofrecimiento de Dios, tan alto, grande como lo es el Señor mismo. Y estoy seguro que nosotros podríamos ya estar pensando, uy, cuántas cosas no le pediríamos al Señor si Él hiciera esta petición. Y es que para comenzar esta predicación, yo quisiera hacer hincapié en algo muy importante, y es que nuestros deseos están impulsados siempre por el estado de nuestra alma. Si tú estás tomando nota, me gustaría que escribieras eso. No está mal que nosotros tengamos deseos.
Hay algunas corrientes filosóficas, religiosas aplicadas que podrían enseñar que alcanzar un nivel muy grande de espiritualidad tiene que ver con que en algún momento dejemos de sentir deseos en nuestro corazón. ¿A poco no has escuchado de algunas filosofías orientales, el taoísmo, muchas de las que son sobre todo orientales, ¿verdad? De Japón, de China, de la India, son filosofías religiosas que nos llevan al nirvana, dicen por ahí, a no desear nada y no sentir nada. Sin embargo, yo quiero decirte que nuestro corazón por naturaleza tiene deseos. Ese no es el problema. El problema es el estado de nuestra alma, porque nuestro corazón siempre va a desear las cosas motivado, siempre instruido por el estado de nuestra alma. Así que apunta muy bien esto. La forma en la que tú estés relacionándote con tu alma va a definir mucho de lo que tu corazón anhela. Y yo quiero preguntarte, ¿será importante tomar en cuenta lo que el corazón anhela? ¿Será importante tomar en cuenta los deseos que hay en nuestro corazón? ¿O poner atención especial en qué es lo que está definiendo y provocando esos deseos que hay en nuestro corazón? No está mal tener sueños, no está mal tener metas, no está mal querer lograr algo todos los días, pero la calidad de nuestra alma, la forma en que nuestra alma se esté desempeñando va a definir en gran medida qué es lo que nuestro corazón desea. Y yo considero que es importante como hijos de Dios que tú y yo podamos hacer un ejercicio de introspección y darnos cuenta de qué es lo que nuestra alma está deseando. ¿Sabes por qué? Porque es por lo que nos levantamos todos los días. Tú y yo iniciamos el día motivados por una meta, por una cosa que queremos alcanzar, por algo que queremos lograr. Y entonces nuestra vida es enfocada, se enfoca siempre con base en los deseos que hay en nuestro corazón. Yo quiero preguntarte, ¿será importante o no poner especial atención a esto? Y es que si una cosa nosotros podemos ver, es que en el texto que acabamos de leer, donde conocemos esta oración tan maravillosa de Salomón, que ahorita quiero que podamos estudiar un poco más profundamente, antes de poder hacerlo, quiero ponerte en contexto. Estas palabras, Salomón las escribe posteriormente a la muerte de su padre. Su padre era David. Estoy seguro que también sabes quién es él. Estoy seguro que también sabes algo de su vida y de su historia. Y Salomón era su hijo y David había sido el rey sobre Israel. Y hoy le toca a Salomón tomar ahora esta responsabilidad de reinar sobre Israel. Y estas palabras que él pronuncia y el ofrecimiento que Dios le hace a Salomón se dan posteriores a la muerte de David, su padre. Y nosotros podemos ver algo aquí. En la forma en la que responde Salomón al ofrecimiento de Dios. Esta respuesta se manifiesta, hermano, como una evidencia del consejo de su padre. ¿Tú lo puedes creer? Si uno lee las palabras que David, su padre, le dijo a Salomón, justamente en su lecho de muerte, las últimas palabras de David a Salomón, si nosotros las estudiamos y las leemos, nos podemos dar cuenta de que se parecen mucho a las palabras que Salomón responde al ofrecimiento de Dios. Y es que yo quiero decirte algo, la influencia que un padre puede tener sobre un hijo determina en gran medida el rumbo que ese hijo ha de tener. Por eso hoy les digo a los padres, observen el ejemplo que le están dando a sus hijos. Observen las palabras con las que están alimentando a sus hijos, porque esas palabras y esos ejemplos van a permanecer en sus hijos durante toda su vida. Así que este es un momento especial en donde quiero que leamos un poco de esas palabras que David, el padre de Salomón, le dijo justo en su lecho de muerte. Y para eso me gustaría que fueras conmigo ahí un capítulo atrasito, en el primero de Reyes, capítulo 2, el versículo del 1 al 3, y vamos a leer lo que dice. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que tú
emprendas. Gloria al Señor. Es el mejor consejo que un padre le puede dar a su hijo. Sigue los caminos del Señor. Observa los estatutos de Dios. Yo quiero decirte una cosa, hermano. Yo sé que los padres trabajan para poder dejar algo de herencia, para poder dejar algo a sus hijos. Y eso está bien, pero yo quiero decirte una cosa. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es una vida de ejemplo en amor, servicio y dedicación a Dios. Es decir, yo estoy seguro que un hijo que ha sido criado con un buen ejemplo de servicio a Dios, en algún momento de su futuro puede decir, a lo mejor mi papá no me dejó grandes posesiones, a lo mejor mis padres no me heredaron gran cosa, pero me dejaron lo mejor y fue el ejemplo de un hombre y una mujer que servían al Señor, que adoraban al Señor, que observaban sus preceptos y caminaban conforme el Señor les decía. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No hay una herencia mejor ni más grande que la de una vida al servicio del Señor. Esa es la herencia más importante que le puede. Este pasaje, incluso cuando yo lo enseño, cuando platico acerca de este pasaje, yo siempre les digo el testamento de David. Porque si bien David le pudo haber dejado a Salomón, bueno, el reinado, Israel, el palacio, todo lo más importante y lo que determinó el reinado de Salomón está contenido en estas palabras. Esfuérzate, esfuérzate, hijo. La posesión más importante que le pudo dejar David a Salomón fue esta. Observa, guarda y anda. Observa los preceptos del Señor. Observar tiene que ver con conocerlos. Observar tiene que ver con saber lo que el Señor dice. Observar tiene que ver con estudiar la palabra del Señor todos los días. Un tiempo devocional en donde podamos leer una porción de la palabra y observar los preceptos del Señor. Guardar tiene que ver con obedecer. No solamente leemos, sino y no solamente nos lo aprendemos de memoria, sino que también lo hacemos carne en nuestra vida. Traemos la palabra del Señor a una realidad. No somos, dice la palabra, solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede comentar un amén ahora? Y la tercera cosa es anda. Anda tiene que ver con permanencia, hermano. Nunca nos dijo Jesús que al aceptarlo, inmediatamente todos los problemas iban a desaparecer y todo iba a ser color de rosa y todo iba a estar lleno de florecitas y mariposas. Nunca el Señor nos prometió eso, pero nos prometió algo más importante. Nos dio la promesa de su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay nada más dulce ni más hermoso que la compañía constante y absoluta de nuestro Dios. Esa sí es una promesa que Él nos dio. Aunque andes tú en un valle de sombra o de muerte, no temerá tu corazón porque yo estaré contigo. Su presencia es lo más importante. Donde 2 o 3 se congreguen, ahí estaré yo. Ese es el secreto, la presencia del Señor. Así que esta es la herencia que David le estaba dejando a su hijo. No encuentro un consejo más hermoso en la palabra que esforzarte, observar y andar en los caminos del Señor. Andar tiene que ver con permanecer, con saber que el camino va a tener obstáculos, que el camino va a tener cosas que nos pueden detener muchas veces, pero que Dios siempre va a estar con nosotros para poder caminar y seguir andando junto con Él. Oh, ¿cuántos pueden decir, Señor, toma mi mano, yo quiero caminar a tu lado? Este camino que me toca vivir, esta vida y la vida eterna, yo la quiero vivir a tu lado. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Este es, en un resumen, el testamento de David hacia Salomón. Esas palabras permanecen en Salomón. El versículo 3 de este primer pasaje que leímos, primero de Reyes 3, mas Salomón dice, amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Este pasaje describe la vida de Salomón. Se vio el resultado de la herencia que había recibido de David. Quiero decirte que el ofrecimiento que Dios hace se da en este contexto, andando en los estatutos de su padre David, de lo que David le había enseñado. Es en este contexto de observar, de guardar y de permanecer en donde Dios hace este ofrecimiento a Salomón. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando uno lee esta porción de la palabra, es una porción llena de fe.
Es una porción es una promesa tan hermosa que todos queremos tomar y arrebatar. Pero quiero decirte una cosa, estas palabras no son dadas para cualquiera. Oh, yo sé que esto no le va a parecer a muchos, pero quiero decirte, esta palabra es solamente para aquellos que están observando, guardando y andando en el Señor. Es en ese contexto, es decir, Salomón no estaba atendiendo las cosas del mundo, no estaba atendiendo cosas que no tenían importancia para Dios, sino que Salomón estaba viviendo una vida conforme David, su padre, le había enseñado. Y es en ese contexto de santidad, de guardar, de andar y de observar los preceptos de Dios que Dios le hace este ofrecimiento a Salomón. Por lo tanto, esta palabra no es para cualquiera. Cuando nosotros leemos que Dios le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras, todos tomamos esa palabra y decimos, amén, yo tomo esa palabra para mí. Pero pocas veces nos damos cuenta de cuál es el estado de nuestra alma. Como si el Señor estuviera dispuesto a cumplir los caprichos de una persona que no está en santidad o que no está buscando al Señor constantemente. Pensamos que Dios es como si fuera un genio a nuestro servicio. A veces trasladamos la Biblia a una especie de lámpara mágica que con un simple frote podría aparecer un genio que nos cumpliera nuestros deseos y caprichos. Y minimizamos a Dios algo tan sencillo como eso. Como si Dios estuviera dispuesto a cumplir caprichos de niños insolentes, inmaduros o que piden cosas sin saber. Pero este ofrecimiento se da en un contexto de santidad. Quiero decirte que esta forma de ver la vida, lo que tenga que ser, será. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso viene de un misticismo que abunda de repente dentro del evangelio. Ya Dios tiene todo predeterminado y eso es cierto, pero vivir una vida en donde solamente decimos ya todo está escrito y lo que tiene que ser será es una forma muy peligrosa de vivir. Es una forma de vivir y de pensar que conlleva el riesgo de que no hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Que no nos esforcemos por guardar sus estatutos y mandamientos. Que no nos esforcemos por conocer la palabra del Señor, por permanecer en el camino a pesar de los obstáculos. No, hermano, yo quiero decirte, Dios está con nosotros, tiene pensamientos de bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Él no quiere que tú y yo pasemos por cosas malas o por circunstancias malas, pero es necesario que observemos sus estatutos, es necesario que caminemos conforme Él quiere que lo hagamos. Eso sí nos toca hacer. No se trata de vivir una vida simplemente porque ya todo está escrito. Hay cosas que nos toca hacer a ti y a mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden escribir en los comentarios eso? Hay cosas que definitivamente me toca hacer a mí. El Señor, a la verdad, está dispuesto a darme todo en este contexto de búsqueda del Señor, pero hay cosas que yo tengo que hacer y tengo que provocar. A veces pensamos que Dios ofrece bendiciones sin importar cómo es nuestra condición espiritual. Y uno tiene que recordar, la palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Otro versículo que probablemente pueda ser malinterpretado y que no importa cómo estén las circunstancias, el Señor va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero tenemos que recordar que el libro de Hechos, cuando menciona que el Espíritu Santo baja sobre la iglesia, hay ciertas características que están los discípulos practicando. Estaban unánimes, estaban juntos, estaban en oración, ellos estaban en este contexto de búsqueda del Señor y es ahí donde el Señor ofrece sus más grandes bendiciones. Uno tiene que esforzarse para que Dios derrame sobre nosotros bendiciones. Pastores, que eso choca con mi forma de pensar, porque a mí me han enseñado que no es por obras y que entonces yo no tengo que hacer nada. Hoy quiero decirte que no puedes amar más las bendiciones que aquel que te da esas bendiciones. Aquel que ama a las bendiciones más que al Señor, entonces está mostrando un amor de prostituta. Un amor que solamente está interesado en cómo van a pagar el comportamiento. Aquel que busca solamente las bendiciones y no busca a aquel que las da en primer lugar, está ofertando un amor interesado, un amor que requiere una paga.
Y yo quiero decirte una cosa, nosotros tenemos que anhelar más al Señor que a cualquiera de sus bendiciones. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo necesito alinear mi alma y mi corazón y desear al Señor más que cualquier otra cosa. El versículo 5 dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Yo estoy seguro que muchos estarían extasiados de recibir o escuchar estas palabras de parte del Señor. Pero una vez más tenemos que saber que a Dios le importa la forma en la que tú y yo vivimos. Dios está interesado también en que tengamos una forma correcta de vivir. Y bueno, la oración de Salomón a partir de ahora, la respuesta de Salomón es donde quiero que nos enfoquemos un poco. La respuesta de Salomón. La respuesta de Salomón, la oración de Salomón que hoy quiero que estudiemos, está dividida también en tres partes. La primera de estas partes es la contextualización y lo podemos ver en el versículo 6. Lo primero que hace Salomón en respuesta al ofrecimiento de Dios es contextualizar las cosas. No empieza su respuesta y su oración de una forma diferente. Lo que él hace es empezar a contextualizar. Dice el versículo 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Hermano, lo primero que yo puedo ver aquí es cómo Salomón empieza a hablar con un lenguaje de adoración. Él empieza expresando y describiendo a Dios y a sus maravillosos actos. Reconoce en la vida de su padre que hubo gran misericordia de parte de Dios y le dice que anduvo David delante de él con justicia en verdad y con rectitud de corazón, y dice, le has reservado esta tu gran misericordia. Dos veces hace mención de la misericordia de Dios. Lo primero que Salomón hace es reconocer la grandeza del Señor y sus actos de misericordia. Lo primero que ocurre es que él se pone a adorar. Mira esta respuesta tan maravillosa. Dios le acaba de decir, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón comienza a adorarlo y a decirle, tú eres el Dios grande que estuvo con mi padre. Yo no me olvido de tus misericordias, no me olvido de lo que hiciste con mis generaciones anteriores, no me olvido de lo que hiciste en el pasado. Hermano, yo quiero decirte una cosa, la muestra de una adoración verdadera es aquella que reconoce las misericordias y las maravillas de Dios aún en el pasado. Es que a veces los hijos de Dios tenemos la memoria muy suelta. Somos de mala memoria. Sabes, como el pueblo judío cuando atravesando el Mar Rojo acababa de ver la apertura del mar y Dios acababa de salvar sus vidas y no habían avanzado ni siquiera 4 o 5 kilómetros cuando ya le habían dicho a Moisés, hubiera sido mejor que nos hubieras dejado en Egipto. No tenemos nada para comer, no tenemos nada para beber. Porque a veces somos de memoria muy corta. Yo quiero decirte, estoy seguro que si tú haces un ejercicio de memoria, de introspección, vas a recordar que en más de una ocasión Dios ha abierto los mares para que tú pases y tu pie no toque el agua y pase en seco. Estoy seguro que lo puedes recordar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden recordar un momento en donde pudieron sentir la presencia de Dios y su mano maravillosa en misericordia, abriendo un mar que parecía que no podía abrirse, que parecía que nos iba a tragar, pero recibimos el milagro del Señor y el mar se abrió en algún momento y pudimos pasar? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Una mente llena de adoración es aquella que recuerda las maravillas del Señor y sus misericordias. Una mente que no olvida de dónde venimos y de dónde Dios nos sacó, sino que constantemente recordamos y celebramos al Dios de misericordia que sacó nuestra vida del hoyo, que sacó nuestra vida de un destino de oscuridad para darnos un destino de gloria en Él. Alguien va a tener que decir amén a eso. Alguien va a tener que decir aleluya. Yo adoro y recuerdo que el Señor me ha sacado en múltiples ocasiones de muchos problemas. Estoy seguro que tú recuerdas muchos de esos. Así contesta Salomón la oferta de Dios.
Dios le acaba de ofrecer todo y su respuesta es adorar. Y sabes que esto es bueno. El Salmo 92, acompáñame ahí. Salmo 92, versículos 1 y 2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¡Wow! Bueno es alabarte, Señor. Yo no puedo olvidar que adorar y alabar a mi Dios es bueno para mí. La misma palabra lo dice, es bueno que yo lo haga. Es bueno que yo recuerde que Dios ha obrado en mi pasado, está obrando en mi presente y va a obrar en mi futuro. Yo estoy puesto en las manos del Señor. Yo recuerdo que por milagros que ocurrieron en el pasado, es que hoy yo puedo pararme delante tuyo y poder predicar a Cristo. Es gracias a las misericordias del pasado que yo tengo un hoy con el cual puedo contar. Y es necesario que apuntes esto: gracias a las misericordias de ayer, yo puedo estar aquí el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque comprender eso traslada nuestro pensamiento y nos aleja de pensar de manera negativa, porque aquel que puede entender que gracias a las misericordias de ayer contamos con un hoy, también entiende y sabe que por las misericordias de hoy contaremos con un mañana. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria al Señor. Yo cuento con un mañana lleno de gloria, lleno de poder y de la presencia de Dios, porque las misericordias de Dios siguen de continuo en mi vida. Alguien va a tener que decir amén. Alguien va a tener que decir algo. Alguien va a tener que celebrar esa palabra y decir: pastor, yo tomo esa palabra. Yo hoy vine a escuchar esa promesa y me la llevo en mi corazón. Aleluya. Lo primero que hace entonces es como reconocer que si Dios obra en el pasado, obrará en el presente y por lo tanto en el futuro. Si Dios no hubiera mostrado misericordias en el pasado, entonces no contaríamos con este día. Así es como deben empezar nuestras oraciones. Dios es el que ha hecho todo en nuestra vida. Como Pablo, tú lo recuerdas, que decía: soy lo que soy por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús. Así es que tú y yo podemos expresarlo de la misma forma. Sea lo que sea, hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado y tú y yo somos lo que somos por gracia del Señor. A muchos les urge empezar a orar para poder presentarle al Señor su pliego petitorio, pero yo hasta este punto lo único que veo es a un Salomón adorando a su Dios poderoso y misericordioso. Todo el mundo le urge presentarle a Dios sus necesidades, pero aquí veo a Salomón solamente adorando. Hoy quiero decirte: si tú quieres saber lo que hay en el corazón de una persona, escucha sus oraciones, escucha cómo ora al Señor, porque el contenido de nuestras oraciones evidentemente va a abrir un espejo, una vitrina de en qué condiciones se encuentra nuestra alma. ¿Quieres conocer cómo está el alma de alguien, el corazón de alguien? Escucha cómo ora. ¿Qué es lo primero que sale de su voz cuando empieza a orar? Antes de cualquier cosa, Salomón nos enseña que él tenía un corazón lleno de adoración al Señor. Porque antes de pedir cualquier cosa, antes de siquiera pensar en pedirle algo, lo primero que hace es adorar. Ojalá nuestras oraciones comiencen así todos los días. La segunda cosa que hay en la oración de Salomón es reconocimiento. ¿Apuntaste? El primero es contextualización, el segundo es reconocimiento. ¿Qué hace aquí en el versículo 7 de nuestro pasaje principal? Dice la palabra así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Fíjate lo que hace Salomón. Él pasa de la majestad de Dios, de la majestad del Dios todopoderoso y el Dios grande, pasa directamente a reconocer su incapacidad de hacer cualquier cosa. Él hace un traslado de un versículo a otro, de el poder maravilloso de Dios a reconocer lo débil y poco útil que él podría ser. Él reconoce. Exhibe virtudes de David que no reconoce en él. ¿Te das cuenta? Él habla muy bien de su padre y reconoce cosas de su padre que no las reconoce en sí mismo. Él habla de la insuficiencia de su realidad.
No se presenta delante de Dios con un currículum o con grandes cualidades. Lo que hace es exhibir delante del Señor una absoluta dependencia de su sabiduría y su poder. Él reconoce que es incapaz de poder hacer cualquier cosa. Primero habla de la grandeza del Señor, pero después reconoce que Él es una persona vulnerable, incapaz de poder lograr cualquier cosa. Reconoce su dependencia delante del Señor. Y esto es bueno, mira lo que dice Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanidad. Y aquí vemos cómo Salomón reconoce esto. Describe todo lo que él no es. Describe todas las cualidades que él carece de ellas. Describe todo lo que le hace falta para poder calificar como un buen hombre de Dios, para dar pie a todo lo que sí es. Él se da cuenta de lo que sí es. Se traslada de lo que no soy a lo que sí soy. ¿Y qué dice Salomón que él es? ¿Cómo se reconoce él delante del Señor? Como un hombre capacitado, lleno de sabiduría, lleno de estudios, para que lo habiliten y le pongan el sello de calidad para poder desarrollar su labor como rey. ¿Cómo se reconoce David? ¿Qué cosas dice de sí mismo que lo definen en ese momento? Describe lo que no es para enseguida describir lo que sí es. Lo primero que él dice es que él es joven, pero la palabra que en hebreo se ocupa aquí para joven describe no solamente un tema de edad, sino de experiencia. Lo que él está reconociendo en sí es que está diciendo, yo no tengo experiencia para esto, soy inexperto en este tema, me declaro completamente neófito, no sé cómo hacer esta tarea que me has encomendado, no sé cómo reinar delante de Israel. Lo primero que Salomón reconoce es una incapacidad para poder hacer aquello que Dios le estaba encargando. Hoy yo quiero decirte que no se le presentó con un gran currículum. La segunda cosa que reconoce en este versículo es que él no tiene discernimiento. Le dice al Señor, le dice a Dios que él no sabe entrar, no sabe salir. Dice, no sé cómo entrar ni salir, el versículo 7. Eso es una falta de discernimiento, una falta de saber reconocer lo bueno de lo malo, las cosas que me convienen de las cosas que no me convienen. Hoy yo pregunto, ¿será importante que tú y yo trabajemos en nuestro discernimiento? Que sepamos cómo entrar y cómo salir. Hoy yo quiero preguntarte cuántos problemas nos habríamos evitado en nuestra vida si solamente hubiéramos tenido el discernimiento y la sabiduría para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Pero a veces el orgullo, la vanagloria, la prepotencia nos hacen ser ciegos ante todo esto, creer que a lo mejor tenemos grandes capacidades para tomar decisiones. Hoy quiero decirte, el hombre que pasó a la historia como el más sabio estaba reconociendo que no tenía ni idea de cómo reconocer lo bueno y lo malo, no sé entrar ni salir. Y la tercera cosa que reconoce él es que él es un siervo. Él está bajo una autoridad. Él reconoce que es incapaz, le está diciendo al Señor, soy inexperto, no sé decidir entre el bien y el mal, pero soy tu siervo, le dice al Señor. Esa es una forma hermosa de presentarse delante de Dios. Señor, soy inexperto, no tengo ni idea de cómo desarrollar esto que me has encargado, pero soy tu siervo, aquí estoy esperando por tus instrucciones. Habla, Señor. Dime qué tengo que hacer. Y aquí cuentas con alguien que lo va a hacer. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? ¿Cuántos pueden reconocer que la forma en la que Salomón estaba expresando su identidad y la fuente donde partía eso que estaba viendo define mucho de lo que nuestras oraciones deberían de contener? Oh Señor, hay veces que yo no sé para dónde correr. Hay veces que yo no sé cómo solucionar las cosas. Me declaro completamente incompetente.
pero aquí estoy delante de ti, me planto como tu siervo con toda la intención de servirte a ti. Tú dame las instrucciones y yo obedezco tu palabra. Alguien va a tener que decir amén a eso. Alguien va a tener que escribir eso en los comentarios. Señor, tú dime lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer, porque aquí tienes a un siervo que te va a obedecer. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria al Señor. No soy capaz, Señor, pero espero por tus instrucciones. Y finalmente, la parte medular, lo que todos estamos esperando. La tercera parte de la oración de Salomón. Esta tercera parte es la petición. Primero hubo un contexto, después hubo un reconocimiento y ahora viene la petición. El versículo 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La petición de Salomón fue formulada como consecuencia lógica a todo lo que él venía armando con antelación. Brotó una respuesta que seguía el patrón de adoración, reconocimiento y por lo tanto una petición sabia, una petición inteligente, saber pedir correctamente. Por eso es que la palabra dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Y sabes por qué? Porque antes de un reconocimiento, incluso antes de una adoración, están nuestras necesidades delante del Señor. Y no solamente las necesidades, que esas Dios ya las conoce, dice su palabra, sino los anhelos de un corazón que tiene un alma que no está alineada, un alma que no ha sido renovada, un alma que no ha sido tocada por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando pedimos no recibimos, porque nuestras peticiones delante del Señor deben de ser el resultado lógico de la adoración primero y después del reconocimiento de nuestra falta de capacidad para hacer cualquier cosa si no es por la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden entender eso? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, como una consecuencia lógica a todo lo orado anteriormente, aquel que le dijo, aquel que Dios le dio la oferta de que le pidiera cualquier cosa, no le pide nada material. Le pide un corazón, dice la palabra. Un corazón. ¿Por qué pide eso? Se le considera, como ya te lo dije al principio a Salomón, como el hombre más sabio, como el rey más sabio. Y que después de esta oración, de haber pedido ese corazón entendido, entonces inició una vida llena de sabiduría. Cuando lo que yo veo aquí es un hombre que ya es sabio por lo que está pidiendo. ¿Cuántos lo pueden entender? Muchos dicen que después de esta oración Salomón estuvo lleno de sabiduría. Yo veo aquí un hombre lleno de sabiduría al momento de pedir. Está pidiendo de manera correcta porque ha adorado, porque ha reconocido la grandeza de su Dios. Y de manera sabia pide algo prudente. Él pide un corazón. Pedir lo adecuado. Eso es lo importante, pedir lo adecuado. Este hombre que pide un corazón entendido es el mismo que escribe los proverbios. Y el primer capítulo de Proverbios dice para qué fueron escritos. Acompáñame a Proverbios 1 y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El problema, mi hermano, el verdadero problema es el corazón. Por eso es que David pidió un corazón, porque él se dio cuenta que no iba nunca a lograr tener un corazón libre de deseos, libre de anhelos. Él se dio cuenta que su corazón era el problema, porque anhelaba cosas que eran incorrectas, porque anhelaba cosas que no eran lo mejor para él. Por eso él pide un corazón. Hoy quiero decirte, como lo dije en la introducción, y quiero que quede muy claro en tu mente y en tu alma,
Tú no vas a dejar de tener anhelos nunca. Estás diseñado para eso, para alcanzar cosas grandes, para alcanzar metas siempre importantes. El problema no es los deseos de tu corazón. El problema es cómo está ese corazón. Así que Salomón pide y pide bien: Señor, dame un corazón entendido. Dame un corazón renovado. Oh, yo quisiera decirte lo importante que es tener un corazón entendido, un corazón que haya sido tocado por el Espíritu Santo, lavado con la sangre de Cristo, renovado por el poder del Espíritu Santo. Pon riquezas en un corazón renovado y vas a encontrar sabiduría. Pero pon riquezas en un corazón impío y te vas a dar cuenta de que ni siquiera saben qué hacer con esas riquezas. Terminan no haciendo nada o haciendo cosas muy malas. El problema no es el dinero, sino el corazón. Por eso es que Dios fue muy claro en esto. El origen de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, sino tener el corazón ahí en las cosas materiales. Al único que Dios le dijo: pídeme lo que quieras, no le pidió dinero. Estoy seguro que si Dios nos hace ese ofrecimiento, si Dios hiciera ese ofrecimiento, muchísimas deudas estarían canceladas mañana. Muchas hipotecas estarían pagadas mañana. Muchos carros último modelo serían estrenados mañana. ¿Sí o no? Porque a veces en eso está nuestro corazón. En una mejor casa, en un mejor carro, en una mejor posición. E insisto, eso no está mal, pero no puede ser lo primero en que tú pienses cuando te levantas por las mañanas. No puede ser tu motor de la vida alcanzar simplemente un nuevo nivel económico. El motor de nuestra vida tiene que ser Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El motor de mi vida no pueden ser las cosas que yo puedo tocar. El motor de mi vida yo todavía no lo puedo tocar. Anhelo tocarlo algún día. Anhelo tocar su manto y que yo pueda experimentar la presencia de Dios. Por eso Salomón pide un corazón entendido. Aunque esta petición vino como una respuesta al ofrecimiento de Dios, brotó de su corazón lo que en realidad necesitaba. Tú y yo necesitamos comprender lo que en realidad necesitamos. Y eso Dios lo conoce más que tú y que yo. Por eso cuando oras por cosas que a lo mejor no puedes recibir, yo quiero decirte una cosa importante. Dios sabe lo que más nos conviene. A veces no recibimos lo que queremos, pero siempre vamos a recibir lo que más nos conviene. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que si de repente la vida te sorprende con algo que tú dices: yo esto ni lo pedí, o le pedí al Señor lo contrario. Justo cuando le pedí que me promovieran el trabajo, me sacan del trabajo. Justo cuando le pedí que me dieran vacaciones es cuando ya no cuento con un trabajo. Sí, yo quiero decirte una cosa importante. Dios no siempre te va a dar lo que quieres, pero Dios siempre te va a dar lo que necesitas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que pidamos al Señor un corazón entendido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta tarde ya? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Hazlo, vamos. No porque sea una transmisión, no lo hagas. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. ¿Y por qué no cantas con nosotros esta adoración ahí? Cierra tus ojos y canta con nosotros. Hay algo que yo sé que tienes que decirle al Señor. Cierra tus ojos y empieza a hablarle, empieza a decirlo y canta con nosotros. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Vamos, levanta tu voz y empieza a cantarle al Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Vamos cantando todos. Quiero ser más como tú, ver la vida
Vamos, yo sé que puedes cantar todavía más alto. Dile: oh, Señor, quiero ser más como tú, Señor. Concédeme ver la vida como tú la ves, Señor. Sí, Señor. Permíteme tener tus ojos, Señor. Oh, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Oh, sí, Señor, yo quiero reflejar al mundo tu amor, Señor. Tu amor. Aleluya. Así es, Señor. Así que antes de pensar en lo que nuestro corazón anhela, pensemos siempre en tener un corazón alineado a lo que Dios quiere. Pero pastor, la Biblia dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero quiero decirte una cosa, nos quedamos siempre con esa parte del versículo. Pero ese versículo también dice: ven y deleítate en el Señor, y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y sabes por qué lo dice así? Porque aquel corazón que ha encontrado deleite en el Señor no va a anhelar otra cosa más que más presencia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso la palabra dice: ven, deleítate en el Señor. Que tu deleite sea Él, que tu deleite sea pasar tiempos de intimidad con Él, que tu deleite sea su presencia, que tu deleite sean los latidos de su corazón, que tu deleite sea escuchar su voz, que tu deleite sean sus abrazos y su regazo. Porque aquel que ha experimentado el deleite en el Señor no va a anhelar otra cosa que más presencia del Señor. Alguien va a tener que escribir eso. Alguien va a tener que decir amén a esta palabra. El verdadero problema entonces es el corazón. Por eso, Señor, permítenos ver la vida como tú la ves. Permítenos tener tus ojos y no anhelar las cosas materiales de este mundo, sino un segundo y un minuto más dentro de tu presencia. Hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Padre y la bendición del Espíritu Santo estén contigo. Que tu casa sea llena de la presencia del Señor y que tengas una semana llena de su favor y de su presencia. No te desconectes todavía. Hay algunos mensajes que es importante que escuches, pero desde aquí te digo que estamos orando para que el Espíritu Santo pueda saturarnos tanto que podamos ver la vida como Él la ve. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.